La mitad de las mujeres, o hasta el 75% de las mujeres durante su vida van a tener mioma. Sin embargo, solamente un porcentaje mucho más pequeño es sintomático. En edad fértil, 1 de cada 4 mujeres, 25%, presenta miomatosis sintomática. Sin embargo, la frecuencia es mucho mayor de este problema. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. El doctor Freddy Vallejo es ginecólogo y obstetra, formado en el Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, como docente titular en ginecología obstétrica y tutor de posgrado de la Universidad de las Américas. Se dedica a formar a las futuras generaciones de médicos. Especialista en patología mamaria y con un máster en incontinencia urinaria y cirugía avanzada de piso pélvico. El doctor Freddy Vallejo brinda atención de alta calidad, combinando experiencia clínica y su conocimiento para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hagamos Clic con un café, una conversación saludable con Hospital Alianza. Hoy hablaremos sobre los miomas uterinos, también conocidos como miomatosis, una de las afecciones ginecológicas más comunes en las mujeres en edad fértil. Los miomas pueden provocar síntomas como sangrado abundante, dolor pélvico y complicaciones en la fertilidad, y muchas veces se desconocen sus causas y tratamientos. Acompáñanos mientras el doctor Freddy Vallejo nos ayuda a entender más sobre esta condición y comparte recomendaciones para prevenir complicaciones. Bienvenido, doctor Freddy Vallejo. Un placer. ¿Qué son los miomas y por qué se desarrollan en el útero? Bueno, los miomas uterinos son tumores benignos. Un poquito técnico, hay una teoría monoclonal, ¿no es cierto? Una célula no se debe igual a su célula madre y tiene un cambio, tiene una mutación. Esta mutación hace que empiece a producir mayor cantidad de células. Estas células crecen en mucho a expensas de hormonas, cierto tipo de hormonas influyen en el crecimiento y otros factores de crecimiento neurohormonales, digámoslo así, influyen para que el mioma crezca dentro del útero. Usualmente esto es una patología bastante frecuente. Se supone, hay estadísticas que hablan que la mitad de las mujeres o hasta el 75% de las mujeres durante su vida van a tener mioma. Sin embargo, solamente un porcentaje mucho más pequeño es sintomático. En edad fértil, 1 de cada 4 mujeres, 25%, presenta miomatosis sintomática. Sin embargo, la frecuencia es mucho mayor de este problema. ¿Por qué se producen los miomas? Hay algunos factores de riesgo. No tenemos una causa y por tanto tampoco tenemos una manera eficaz de prevenirlos. Sabemos que las mujeres de raza negra tienen hasta 6, 8 veces más riesgo de tener miomatosis. Una mujer obesa tiene más riesgo de tener miomatosis. Si en casa tuviste miomatosis, si mamá tiene miomatosis, si la hermana tiene miomatosis, tú tienes un riesgo 3 veces mayor de desarrollar miomatosis. Si tienes familiares directos que tuvieron una histerectomía antes de los 40 años, antes de los 50 años, va determinando ciertos factores en cuanto a lo familiar. Es decir, que sí tenemos un componente de orden también genético. En cuanto a los comportamientos, la maternidad, cuando tienes embarazos a término, baja un poco tu riesgo de desarrollar miomatosis. ¿Por? En teoría, lo que tienes es una ventana hormonal, ¿sí? Mientras más tiempo estoy expuesta a estas hormonas endógenas, ¿sí? Tengo mayores riesgos. Si tengo menor tiempo de exposición, entonces tengo 3 embarazos. Durante los 3 embarazos estuve estos 3 años, disminuyen mi posibilidad de exposición a estas hormonas, a las hormonas endógenas. Esto también disminuye el riesgo. Algunos autores plantean como la ventana de estrógeno, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo, por ejemplo, es un factor de protección para cáncer de mama, el haber tenido hijos, ¿sí? Pero cuenta, y es importante, no el embarazo per se, sino empiezas a contar con un embarazo a término. Es decir, cuando pasaste todo este periodo, estos 280 días en embarazo. Eso planteando solamente como teoría de esta ventana estrogénica. Sin embargo, seguramente existen otros mecanismos que unos se investigan y otros estarán todavía por conocerse.
Doctor, ¿y existen diferentes tipos de miomas? Existen diferentes tipos de miomas, ¿no es cierto? Entendamos que va a variar de acuerdo a la óptica que tengas. Por ejemplo, voy a tener diferentes tipos de miomas dependiendo de su tamaño. Más pequeños, más grandes, solo vamos a decirlo así. Va a variar mucho de acuerdo a la localización. Y eso sí es muy importante. Entonces, una cosa es un mioma que se localiza a nivel de cuello, independientemente que sea más grande o más pequeño. Otra cosa es un mioma que se localiza a nivel de fondo del útero, a nivel de la pared del útero o en la parte externa del útero. Entendamos que el útero es un músculo, la parte interna del útero es el endometrio. Puede localizarse a nivel de este endometrio y tener mucha mayor influencia negativa en cuanto a fertilidad, en cuanto a ser mucho más sintomático respecto a sangrados. Puede ubicarse dentro del miometrio, dentro del músculo, dentro de la pared. Y variará un poco, ¿no es cierto? Será menos agresivo. O puede ubicarse por fuera del útero, en lo que llamamos una serosa. Este es el que menos influencia puede tener en cuanto a síntomas. Eso va a dar una variación. Pueden variar también de acuerdo al nivel o la rapidez de crecimiento. Tienes miomas que crecen muy rápido, otros que crecen muy, muy lento. Puede variar en cuanto a la consistencia. Tienes miomas que son literalmente, como les comentaba hace un rato, como bolas de billar. Son muy sólidos. Y tienes otros que son inclusive medio quísticos y pueden tener una degeneración quística. Es decir, que tienen en el centro son más bien líquidos. ¿Sí? Y tienen solamente un componente periférico, una cápsula que les contiene. Entonces pueden variar respecto a eso. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más comunes que presentan o que pueden presentar las mujeres para darse cuenta, para identificar que tienen? En general vamos a identificar miomas. En la clínica de un mioma, el síntoma que te va a dar una miomatosis primariamente es sangrado y dolor, disconfort. Entonces, ¿cuánto es normal que sangres? En términos generales, 80 centímetros cúbicos sería mi techo, ¿no? ¿Cuánto es 80 centímetros cúbicos? Un paquete de toallas, que te cambies, no sé, cada 2 o 3 horas, que en la noche no tengas un flujo abundante, que tengas coágulos muy pequeñitos. Si eventualmente tienes coágulos, que está un poquito, que no es del todo normal, ¿sí? Pero hasta ahí podría ser normal. Cuando sangras más de eso, puedes pensar que tienes un problema anatómico, y un problema anatómico frecuente son los miomas. Okay. El otro puede ser dolor permanente, puede ser disconfort durante las relaciones sexuales, técnicamente se llama dispareunia, o puedes tener también miomas muy grandes que pueden terminar afectando, por ejemplo, empiezan a presionar a nivel de ureteres y pueden darte al final del día un problema renal, pueden darte un problema vesical. Si tienes un mioma hacia la parte de atrás, ¿no es cierto?, en la posterior, va a presionar el recto y puedes tener también problemas digestivos. Entonces depende un poco de la localización, pero en términos generales los miomas generan dolor y los miomas también generan sangrados abundantes. Es importante el sangrado abundante. Hay muchas mujeres que lo pasan por alto y dicen, mira, mi sangrado es normal, yo utilizo toallas nocturnas, eventualmente tengo accidente, entendamos como accidente el que pasa, ¿no es cierto? El que la sangre menstrual pasó. Eso no es normal. Ah, pero lo tengo desde los 18 años. No digo que son miomas, no. Estoy hablando un poquito de otro tema. No es normal. Entonces sí tenemos que checar. Okay. Suelo hacer una reflexión con mis pacientes. Eres un ser integral. ¿Está enfermo el útero? Ah, caramba, sí, está enfermo el útero. Pero es integral. Si tú tienes un sangrado abundante, tu cuerpo no trabaja al 100%. ¿Cierto? Trabaja al 110%. ¿Por qué? No estás anémica y te hago exámenes y no estás anémica, pero tu cuerpo tiene que compensar para no volverse anémico. Ese trabajo extra te va generando problemas en el tiempo, te va generando cortisol, ¿no es cierto? Te genera estrés, un estrés crónico. Ese estrés crónico te va a pasar factura. Entonces es importante no operar. Tienes un montón, y vamos a hablar más adelante, de mecanismos para control de sangrado abundante. Si es el caso de miomatosis, también tienes muchas o varias al menos alternativas para controlar esto. Y claro, tienes lo otro, dolor. Dolor cuando tienes relaciones sexuales, dolor permanente, y te llegas a acostumbrar. Dices, no, sí me duele, pero pasa.
¿Y cómo está el tema de la intimidad? Bueno, sí me duele, pero funciona. No, no funciona. Y digo no funciona un poco a priori. El tema sexual es un tema placer. Si tengo dolor en este momento, voy a rechazar el tener relaciones sexuales. Entonces encuentras con frecuencia que la mujer que tiene miomas y tiene dolor en relaciones sexuales también se queja de resequedad vaginal o de falta de deseo sexual. No, no tiene ni resequedad vaginal ni falta de deseo sexual. Lo que tiene es el dolor. Al dolor, cuando va a tener intimidad, tiene miedo. No puede tener una lubricación adecuada, tiene molestias, ¿sí? Porque hay dolor de fondo. Entonces son temas, y también si le pones eso a la esfera del tema relación sexual con penetración, pero también afecta a la relación erótica en general, con toda la sexualidad y ese contexto. También te afecta la relación de pareja, también te va afectando todo porque eres integral. Entonces la idea al final del día es estar lo más sano posible. Perfecto. Doctor, ¿qué exámenes o procedimientos se utilizan para detectar los miomas y diferenciar entre casos leves a casos severos? Bueno, había mencionado un poquito cuáles son la severidad de la miomatosis, depende estrictamente de la óptica con la que lo quieras ver. Cuando mencionábamos los tipos de miomas, puedo tener un mioma de un par de centímetros localizado en el cuello uterino que no me deja embarazar. Y eso es muy grave, ¿no es cierto? O puedo tener un mioma en la parte externa que había dicho, de 6 centímetros, y otro de 5, y otro de 3, que no me da síntomas. Entonces, ¿qué exámenes utilizamos o qué exámenes, procedimientos utilizamos para detectarlos? Ya, determinar la gravedad de eso va a variar, a eso quería ir, ¿no es cierto? Va a variar. ¿Qué hacemos? El examen ginecológico básico, es decir, tu chequeo, pones un espejito, tomas tu Papa Nicolau, identificas el cuello uterino, ves cómo está, eventualmente haces un tacto. Si no tienes síntomas, es controversial el tema del tacto vaginal, sobre todo porque tienes la herramienta donde la disponemos, ¿no? De una ecografía. Pero puedes hacer un tacto. Entonces, en un examen clínico vas a hacer un tacto, vas a sentir la consistencia del útero, vas a ver el tamaño del útero, puedes palpar directamente los miomas, puedes mover el cuello y esto eventualmente genera dolor. Y puedes tener la película más o menos clara de si tiene miomatosis, qué tan importantes son las miomatosis y respecto al dolor, qué tan marcado es el problema que tiene. Okay. Entonces, eso en cuanto a tu examen físico. En cuanto a la anamnesis, cuando estamos conversando contigo y es la conversación, ¿no? Sí, tengo accidentes en la menstruación y tengo unos cólicos medio complicados y uso la toalla buenas noches y son 7 días y claro, entonces dices, eso no está yendo normal. Bien. Y claro, si estamos hablando que el 75% de mujeres van a desarrollar, ¿no es cierto?, miomatosis en su vida, más frecuente antes de los 50 años, donde clínicamente les encuentras, solo 1 de cada 4 sintomática es 1 de cada 4, es un montón. Entonces sí puedo pensar por ahí que puedes tener un problema cuando conversas. Si te dice, oye, tengo dolor cuando tengo sexo, pasas al examen. ¿Qué ayudas diagnósticas adicionales tenemos? El eco es el gold estándar. Con una ecografía eres capaz de identificar muy claramente, son muy sensibles las ecografías actuales, entonces eres capaz de identificar muy claramente los miomas, la localización y bueno, de establecer qué compromiso tiene. Puedes hacer también resonancia magnética si te quedan dudas respecto a algún tema o vas a proponer algún tratamiento más diferente, un poquito más complejo. Doctor, cuéntenos, ¿cuáles son los principales factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar miomas? Cuando habíamos planteado un poco los factores de riesgo para desarrollarlos, está implícito. Entonces, si la obesidad implica un factor de riesgo para miomatosis, el mantenerte en buen peso, pues estará bien. Hay factores que no son controlables, como la raza, ¿no es cierto? Si el afro tiene, no tienes, pues, el factor genético, si mi mamá y todo habíamos comentado, tampoco puedes manejarlo. El tema de la dieta podría ser medianamente controversial. No tienes mucha evidencia que hable de eso. Se ha planteado que el consumo elevado de cárnicos podría asociarse con incremento del riesgo de miomatosis, o al menos de crecimiento cuando no de desarrollo, pero no tienes mucha evidencia al respecto. Sí podemos decir que en el cajón desastre, ¿no? Y en este tema hoy por hoy paradigmático que es salud mental, salud física,
sí, vas a tener cierto factor de protección. Es decir, si tú tienes una dieta sana, si tú haces ejercicio, si tú descansas, si duermes lo adecuado, si haces, si no meditación, lectura, oración, cualquiera de estas condiciones, evidentemente vas a tener como factores protectores. También hablamos de los embarazos, es un factor protector, no necesariamente ejecutable, ¿no? No voy a tener un montón de hijos para no tener miomas, tengo muchas mejores opciones. Ok, perfecto. ¿Cómo impactan los miomas en la fertilidad y la salud general de la mujer? En la fertilidad es muy interesante. Hablamos de una estadística. 25% de mujeres tienen miomas sintomáticos, pero puedes tener miomas con o sin síntomas que pueden estar interfiriendo en la posibilidad de lograr un embarazo. 10% de pacientes que tienen miomatosis, más o menos, varían las estadísticas según las series, hablan de 10, 16%, de mujeres que tienen infertilidad o consultan por infertilidad, tienen miomatosis. Pero parecería que solamente el 2 o 3% de estas pacientes, su infertilidad está asociada a la miomatosis. Ponía hace un momento un ejemplo. Si tengo un mioma que está en el cuello, este mioma probablemente sí influya. Si tengo un mioma que está en las trompas, no deja viajar al esperma y no deja viajar al óvulo. Me provoca ciertos riesgos. Depende un poco de la localización de los miomas en cuanto a permitir o no movilidad. Pero también va a depender de la localización de los miomas. Si es un mioma submucoso, es decir, si está en la parte más interna del útero, eventualmente no va a permitir que se implante. No va a permitir la implantación del cigoto. Ahora, también podría provocar ciertas deformaciones dentro de la cavidad uterina, lo cual va a generar mayores tasas de aborto o mayores complicaciones dentro del embarazo. Perfecto. Es decir, sí tiene un alto impacto o puede generar un alto impacto en el proceso del embarazo. Efectivamente. Ahora, ¿qué hacer con una paciente? Es complicado. ¿Hay alguna noxa? Si tiene síntomas, si quieres embarazarte, ¿no es cierto? Si eres infértil o quieres embarazarte, tienes un mioma sintomático, te opero, ¿sí? Si has tenido pérdidas, te opero. Y finalmente, si tengo intentos de embarazo y no lo estoy logrando, también vamos a intervenir en estos eventos. Pero es complicado. Por ejemplo, podríamos pensar hacer una miomectomía, que es lo que harías si quieres conservar el útero, medio profiláctica, y cabe. Son espacios. Si planteamos que el 2 al 3% apenas de mujeres con miomas, ¿sí? Esta es la causa directa. Para que no se embaracen, tengo el 90 y tanto que no. Podría tener miomas externos, podría tener un mioma subseroso, que es el que mencionaba que queda por fuera, que no tiene mayor influencia, y de pronto es una buena idea procurar que te embaraces a pesar de tener los miomas. Ahora, si te embarazas y tienes una pérdida de pronto, o tienes una pérdida recurrente, de pronto sí debí operar, y tu queja es ¿por qué no me operaste antes? No es fácil, y siempre, evidentemente, conversando con la expectativa del paciente, qué quiere, en qué plazo quiere, podemos más o menos plantear objetivos muy aterrizados y decidir respecto al manejo de los miomas frente al tema fertilidad. Ahora, influencia en el embarazo. Como mencionaba, sí, la localización del mioma. Si logras tener el embarazo, el mioma sí aumenta un poco la tasa de abortos y sí aumenta la posibilidad de desprendimiento de placenta de niños que estén en posición sentada, que no es mayor historia, y otros problemas anatómicos por la localización de los miomas. En general, los miomas en el embarazo, el primer trimestre suelen crecer, no crecen mucho, crecen hasta el 25-30% durante el primer trimestre, en adelante ya no suelen crecer y más bien después suelen decrecer. Es decir, si tiene un mioma de 5 centímetros, logré embarazarme, puedo esperar que crezca a unos 7 centímetros, algo menos, pero que al final del embarazo vuelva a su tamaño normal o esté inclusive un poco reducido. Ok. Mencionamos una palabra que no todo el mundo conoce, la miomectomía. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el procedimiento? ¿O a qué hacemos referencia con esta palabra? Ya. El tratamiento de los miomas
quirúrgico, de un tratamiento quirúrgico de los miomas, planteas dos opciones. Una histerectomía, si la paciente no tiene expectativa de tener más bebés o si no quiere tener su útero, o una miomectomía, si tiene expectativa de tener bebés. Es decir, en una histerectomía saco todo el útero, saco el mioma y todo el útero. Con eso disminuyo o elimino la posibilidad de tener nuevamente miomatosis. En la otra, lo que retiro es el mioma. Entonces, duplico mi chance de fertilidad, de embarazo, disminuyo a la mitad la posibilidad de complicaciones asociadas a los miomas. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más recomendadas para los miomas? Vamos, tenemos opciones quirúrgicas y opciones no quirúrgicas. Empecemos por las opciones no quirúrgicas. Las opciones no quirúrgicas no son las más eficaces. Podemos controlar el sangrado con antiinflamatorios no esteroidales, con el ibuprofeno, va a disminuir el cólico y eventualmente disminuye un poquito el sangrado. Puedes usar ácido tranexámico, es otra opción, disminuye el sangrado. Hay un producto que se llama análogos GnRH. Entiendo que es muy técnico, pero lo que hace es te pone una menopausia precoz. Al no tener hormonas, el mioma va a disminuir de tamaño. Ok. Eso en cuanto a los medicamentosos. Hay algunas otras alternativas que no son importantes y que tienen nichos muy específicos que no las voy a mencionar. Y tienes las opciones quirúrgicas. De las menos invasivas, podrías tener una miolisis, es decir, vamos a eliminar solo el mioma mediante varias formas. Puedes hacerlo por radiofrecuencia, puedes hacerlo por ultrasonido, es mínimamente invasivo, elimino solo el mioma. Pero cuando elimino solo el mioma, entendamos por estas técnicas que tengo la posibilidad de que recidive, que regrese el mioma u otro mioma en el útero. Las opciones tradicionales, las más también eficaces, son extraer el útero mediante histerectomía, puede ser por vía laparoscópica, por vía vaginal o finalmente, si no manejas esas opciones, por vía abdominal, o si la paciente tiene un deseo de fertilidad o mantener su útero, puedes hacer una miomectomía, es decir, por estas vías igual solamente extraer el mioma. Ok, perfecto. ¿Qué hábitos o qué cuidados debemos tener las mujeres, sí, para poder reducir esta tendencia a generar miomas? Entendiendo que es un alto porcentaje de mujeres que podemos generar miomas, pero ¿qué cuidados podríamos tener? Mencionamos que el tema genético no es controlable, pero tiene las otras opciones, ¿no es cierto? Si la obesidad se asocia con una mayor tasa de miomatosis, mantenerte en el peso adecuado está bien. Entendemos que hacer ejercicio te da ciertos equilibrios a nivel hormonal que también podrían eventualmente reducir. Si es un riesgo el ingerir carnes rojas, podrías disminuir un poco y estaría mejor. Si tienes menos alimentos procesados y menos azúcar en tu dieta, también. Sin embargo, este tema no es muy significativo. No tienes tú campañas de prevención hacia el tema de miomatosis porque no son muy controlables y tampoco son muy eficaces. Ok. ¿Y qué avances actualmente existen para el tratamiento de miomas o cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes? En cuanto a los avances en las tres áreas que hemos hablado, encuentras avances. En cuanto a la cirugía, vas a tener la laparoscópica y la robótica, que son mucho menos invasivas, tienes una mucho mejor recuperación del paciente. En cuanto a técnicas menos invasivas, la técnica de radiofrecuencia va muy bien. La técnica con ultrasonido también va muy bien. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, tienes nichos específicos para este tipo de pacientes. Una paciente no me ayuda si quiero eliminar miomas y luego quiero embarazarme. Ahí tengo que recurrir casi necesariamente a la cirugía. Tienes embolización de los vasos, puede ser del vaso del mioma o de las dos arterias uterinas, donde el útero tiende a reducirse y también los miomas y mejora marcadamente la sintomatología. Podemos usar como una alternativa dentro de los medicamentos dispositivos intrauterinos de levonorgestrel, algo así como una T que va dentro del útero y tiene un control muy importante y muy eficaz
60-80% dan las estadísticas respecto al dolor y respecto al sangrado. En cuanto a los otros productos, como los análogos de GnRH, podemos usarlos, tienen sus bemoles. Sí se ha avanzado, pero no mejoras los previos, ¿no? No vas a mejorar el tema de la cirugía o los otros que he mencionado, porque sí, te puedo dar análogos de GnRH que disminuyan el tamaño, pero estos están indicados básicamente antes de la cirugía. Y olvidaba, puedes hacer la cirugía histeroscópica, que es también dentro de las mínimamente invasivas. Por ponerte un caso, si tengo un mioma grande, yo te puedo dar una medicación para que el mioma de 4 centímetros tenga solo 2 centímetros. Y si tienes solo 2 centímetros, puedo con una técnica histeroscópica extraerlo. ¿Qué es una histeroscopía? Ingresas por el cuello del útero, bajo anestesia, ¿no es cierto? Ingresas por el cuello del útero a la cavidad uterina y con una pequeña asa puedes retirar el mioma. Entonces no es para nada invasivo, no ingresas a cavidad abdominal. Es un proceso que podrías hacerlo inclusive ambulatorio. Entras en la mañana, sales a casa en la tarde. No tienes sangrado y si bien no está exento de complicaciones, pues es muy mínimamente invasivo. Doctor Vallejo, tenemos preguntas de la comunidad Alianza, ¿sí? ¿Qué tan común es que los miomas regresen después del tratamiento? Varían las estadísticas, 16% hasta el 50%. Es decir, de cada 5 pacientes que son intervenidas mínimamente invasiva o por miomectomía, entre el 20 de cada 5 pacientes, entre 1 y 2 o 3 pacientes van a presentar nuevamente miomatosis. De hecho, las pacientes que fueron intervenidas por miomectomía, 1 de cada 5 va a terminar haciéndose una histerectomía. Es decir, si existe una posibilidad de... Claro, es una posibilidad alta, en la mitad de casos, ¿no? Perfecto. Un poco de la mitad aproximadamente. ¿Los miomas siempre deben ser removidos o pueden dejarse si no causa síntomas? Si no tienes síntomas, no tendrías por qué remover, ¿no es cierto? Si no tienes problemas de fertilidad, si no tienes dolor, si no tienes sangrado, se me ocurre un mioma subseroso, los que habíamos explicado, que están en la parte externa, mide 3-4 centímetros, no te dio síntomas, no tendrías por qué hacer una intervención. Sin embargo, si tienes un mioma de crecimiento rápido o un mioma muy grande, podría no tratarse de un mioma, podría tratarse de un sarcoma, que es cáncer. Entonces, ahí sí tienes que controlar e independientemente de los síntomas, extirparlo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿puede una mujer embarazada tener miomas y llevar un embarazo sin complicaciones? Usualmente los embarazos con miomas no te dan complicaciones importantes. Habíamos pasado la primera parte. En el primer trimestre del embarazo tienes una frecuencia el doble o el triple de abortos cuando tienes miomatosis. Es una complicación. Si pasas esta etapa, puedes tener... Hay más frecuencia de placenta previa, de desprendimiento de placenta y de niños en posición pelviana. ¿Sí? Okay. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, cuando pasaron este tema del primer trimestre, el embarazo puede llevarse bien. Si bien los miomas pueden crecer, como mencionaba, no van a influir negativamente en el embarazo. Perfecto. Y una pregunta más. ¿Es cierto que los miomas pueden desaparecer después de la menopausia? Absolutamente. Absolutamente cierto. Habíamos mencionado que uno de los tratamientos es la gonadotrofina, que te pone en menopausia y el mioma disminuye de tamaño. Entendamos que los miomas tienen todo que ver con la función hormonal, estrógenos, progesterona. Entonces, si no tienes estrógenos y progesterona, estos se atrofian, disminuyen de tamaño y no tienen síntomas. Por eso es muy importante, si una mujer, después que dejó de menstruar, luego de terminar sus periodos, tiene una masa o detectamos un mioma y el mioma no disminuye o el mioma crece, caramba, probablemente no se trate de un mioma. El mioma típico disminuye y se atrofia. Doctor Vallejo, queremos invitarlos a enviarnos un mensaje sobre la importancia de los chequeos ginecológicos y de no ignorar los síntomas que pueden ser indicativos de miomas u de otras condiciones. Pues el gran paradigma de la salud es la prevención. En muchos de los casos no esperamos a los síntomas, no debemos esperar a los síntomas. Una mujer desde los 21 años debe estar con su chequeo de Papa Nicolau desde mucho antes con el ginecólogo
vamos a prevenir no solamente el tema de miomatosis, vamos a prevenir el tema de cáncer de mama, vamos a prevenir el tema de cáncer de cuello de útero, que son dentro de los más frecuentes, pero también vas a tener una perspectiva en contacto con tu ginecólogo de respecto a toda la esfera de tu salud sexual y reproductiva. Vas a tomar decisiones mucho más empoderadas respecto a cuántos hijos quieres tener, cuándo los quieres tener, cuáles son tus riesgos, con qué quieres cuidarte. Entonces es importantísimo que tengas asesoría a ese respecto. Y claro, si tienes síntomas, más todavía, no los puedes descuidar. Tú no puedes tener el parámetro de qué tan serio, de qué tan grave es el síntoma que estás teniendo. Probablemente dices, es un sangrado sin importancia y siempre lo tuve, y detrás podrías tener una enfermedad muy, muy seria. Es importante siempre acudir al médico, tener los controles, tanto preventivos cuanto curativos cuando ya presentas síntomas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la información que nos ha compartido el día de hoy. Doctor, coméntenos, ¿en dónde lo podemos localizar? En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Bueno, en redes, en Instagram estoy como F. Vallejo, ginecólogo. En Facebook estoy como Dr. Freddy Vallejo, ginecólogo. O pueden contactarme al teléfono convencional 2240-805 o al 0994-426250. Será un placer poder asesorarles. Muchísimas gracias, doctor.